Esta noche tenemos un tema muy importante, pero sobre todo trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y vamos a continuar sobre el análisis de los libros de la Biblia, y esta semana corresponde al libro de Deuteronomio. Diga después de mí, Deuteronomio. Qué hermoso es nuestro Dios, porque el libro de Deuteronomio, amados hermanos, es el discurso final de Moisés al pueblo de Israel antes de que es decir, el pueblo de Israel, entre a la tierra prometida. En él, Moisés, escuche bien esto, recuerda, reafirma y aplica la ley de Dios a una nueva generación. Diga conmigo, nueva generación. Una vez más, nueva generación. Mire, hay algo bien interesante del Deuteronomio, y es que es la ley expresada a una generación que nace siendo libre. Y eso es tremendo, porque ninguno de los que escuchan el discurso de Moisés es parte de la generación de los que salieron de Egipto. Toda esa generación murió en el desierto. Y ahora Moisés tiene que hablarles la ley de Dios a una nueva generación, una generación que nació siendo libre. El libro insiste en que la obediencia a Dios debe nacer del amor y la fidelidad que tengamos hacia el Señor, no por imposición, sino debe surgir de la voluntad que emana de nuestro corazón. Moisés hace énfasis en que Dios no busca el que su pueblo cumpla externamente sus mandamientos, sino que la obediencia brote del conocimiento, es decir, de la experiencia con Dios. No basta tener información y conocer los 10 mandamientos y esforzarnos por hacer aquello que la letra nos impone. Necesitamos tener experiencias con Dios para que al conocerle brote de nuestro corazón el deseo de vivir para Él. Deuteronomio nos presenta a Dios como fiel al pacto y al pueblo como responsable, diga después de mí, responsable, de elegir entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición. Y eso es algo que me encanta de Deuteronomio, porque Dios habla a través de Moisés a una nueva generación con la finalidad de responsabilizarlos de lo que Dios está poniendo delante de sus ojos. Es la generación que habrá de entrar a la tierra prometida, es la generación que habrá de ver las promesas de Dios concretadas, y Dios los hace responsables de sus decisiones. Vean lo que dice la Escritura. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Y leemos el verso 19. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Deuteronomio 30, verso 19. Y dice la palabra de nuestro Dios así: Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. Diga después de mí, elegir. Una vez más, elegir. Quédese con esta palabra. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Amados hermanos, cuando hablamos de la capacidad que tenemos para elegir, hablamos de libre albedrío. Ya que si no tuviéramos la capacidad de elegir, si careciéramos de opciones, no tendríamos libre albedrío. Y eso es algo muy importante, porque en el libre albedrío, es decir, al contar con opciones, Dios nos muestra su bondad y su justicia. Él nos da opciones, y es responsabilidad de cada uno de nosotros el trazar nuestro destino.
Cada uno de nosotros tiene la libertad para elegir. Y Dios dice en esta porción de la Escritura: hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir. Todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad para elegir. Y necesitamos, amados hermanos, elegir adecuadamente. En síntesis, Deuteronomio llama a Israel a recordar lo que Dios ha hecho. Lo anima a guardar su palabra con todo el corazón y a vivir una fe práctica. Es decir, a través de Deuteronomio, Dios le invita a la nueva generación a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la nueva etapa que ellos habrán de experimentar será algo completamente inédito para ellos. Y sabe, esta es una enseñanza para nosotros, porque cuando andemos en un terreno desconocido, nuestra confianza debe de estar en el Señor. Amén. Mire, considere lo siguiente. Como hijos de Dios debemos saber que el fundamento de nuestra vida es lo que determinará si al transitar por procesos duros y difíciles podremos mantenernos en pie. A través de Deuteronomio, Dios nos muestra la importancia de obedecer, confiar y creer que Dios siempre está en control y que Él cumple lo que promete. El fundamento de nuestra vida va a determinar si cuando nosotros transitamos por procesos duros o difíciles, vamos a mantenernos en pie o no. ¿Recuerdan la enseñanza del Señor Jesucristo? Que habló de dos hombres. Uno de ellos edificó su casa sobre la arena. Y cuando vinieron las tormentas, los fuertes vientos, la tempestad, su casa se vino abajo y fue grande su ruina. Lo comparó con otro que escuchó su voz y aplicó su consejo. Y dijo de este hombre que era semejante a alguien que construía su casa sobre la roca. El fundamento de nuestra vida es lo que va a determinar, amados hermanos, si nosotros al transitar por procesos duros o difíciles vamos a mantenernos en pie. Porque muchas personas cuando enfrentan la decepción, cuando enfrentan los problemas, cuando viene la escasez, cuando llega la enfermedad, se decepcionan de Dios y se apartan de Él? La respuesta es simple: porque su fundamento no era sólido. Necesitamos nosotros autoexaminarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para que podamos distinguir cuál es el fundamento, cuál es la calidad de aquello en lo cual nosotros estamos parados. Amén. Ahora mire, Deuteronomio significa segunda ley. Diga después de mí, segunda ley. La palabra viene del griego deuteronomión, que significa deutero, segundo, nomos, ley, segunda ley. Pero esto no significa que Dios haya dado una nueva ley, sino más bien es una repetición y síntesis de lo que es la ley que fue dada por Dios al pueblo de Israel en el Sinaí, pero ahora dirigida a una generación de israelitas que habrán de entrar y poseer la tierra prometida. Vea lo que la Escritura nos enseña allí en Números capítulo 32. Números 32, del verso 10 al verso 13. Números 32, del verso 10 al 13. Y dice la Escritura así: ese día el Señor se encendió en ira y juró: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Vea nada más el hecho de que todos los que peregrinaron en el desierto no hubieran tenido un corazón recto para con el Señor y no hubieran confiado en Él, les trajo sobre de sí una sentencia. Y dice la Escritura que Dios prometió que ninguno de ellos
mayores de 20 años vería la tierra que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob. Verso 12. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, y el kenicita, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron a mí, el Señor, de todo corazón. Dios está estableciendo una sentencia sobre esa generación rebelde y carente de fe. Y dice el Señor lo siguiente: por no haberme seguido de todo corazón, ninguno de los mayores de 20 años que salieron de Egipto verá la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Ninguno de ellos la verá, con la sola excepción. Dile a la persona que tienes a tu lado: ¿no te gustaría ser la excepción de Dios? Esto es maravilloso, porque Dios está diciendo: todos los mayores de 20 van a morir en el desierto, con la excepción de Josué y Caleb. Ahora, me llama mucho la atención esto. ¿Por qué? Porque nuestra actitud determina nuestros alcances. La actitud de Josué y Caleb fue una actitud de fe, una actitud de confianza, una actitud de creer que Dios cumpliría su palabra a pesar de lo que con sus sentidos ellos podían percibir. Tu actitud determina tu destino. Si nosotros tendemos a tener una actitud pesimista, tendemos a tener una actitud incrédula, tendemos a tener una actitud que nos coloca fuera del propósito de Dios, amados hermanos, difícilmente vamos a poder ser la excepción de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la actitud correcta, diga después de mí: Dios se encarga de honrar nuestra fe. Cuando tú tienes la actitud correcta, Dios se encarga de honrar tu fe. Ahora, fíjate cómo lo escribe la palabra, y dice: ninguno de ellos la verá, con la sola excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué es interesante esto? Porque la gente que trasciende siempre será gente que vive bajo autoridad. De allí la importancia de que Caleb sea hijo de Jefone. Es un hombre que reconoce la autoridad que está sobre de él. Y Josué, hijo de Nun, es un hombre que reconoce la autoridad que está sobre de él. ¿Se acuerdan ustedes de aquel hombre que llegó a Jesús solicitándole que sanara a su criado? Y Jesús le dijo: con gusto, voy a verlo. Y él le dijo: no, por favor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Di la palabra y mi siervo será sanado, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Este hombre sabía que en la medida que nosotros aprendemos a vivir bajo autoridad, los cielos se nos abren. Muchas personas piensan que el honrar a la autoridad les roba tiempo y les quitan oportunidades. Pero bíblicamente no es así. Dice la palabra del Señor que los únicos que entrarían a la tierra serían aquellos que habían tenido una actitud diferente y que sabían vivir bajo autoridad. Dice: con excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun, los cuales me siguieron a mí, el Señor, de todo corazón. Verso 13. El Señor se encendió en ira contra Israel y los hizo vagar por el desierto 40 años. Lea conmigo: hasta que murió toda la generación que había pecado. Todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto. ¿Sabes? Cuando nuestra mente no es renovada por el Espíritu del Señor, nosotros no podemos tener acceso a todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Por eso Efesios 4:23 insiste en que seamos renovados en la actitud de nuestra mente. Si nuestra mente es transformada, nuestros sentimientos y nuestras emociones son transformadas.
Y entonces podemos experimentar una actitud que corresponde con aquello que pensamos y aquello que sentimos. El que tengamos una mala actitud para las cosas de Dios, amados hermanos, no tiene que ver con lo que ves. Dile a la persona que tienes a tu lado, el que tú tengas una mala actitud para las cosas de Dios no tiene que ver con lo que ves. Tiene todo que ver con lo que piensas y con lo que sientes. Así que ten cuidado de lo que estás atesorando en tu mente y en tu corazón. La gente se justifica diciendo, no, es que es lo que tengo delante de mis ojos lo que me impide adorar, es lo que tengo delante de mis ojos lo que me impide caminar con Dios, es lo que tengo delante de mis ojos lo que me impide creer. No es cierto. Si tú estás teniendo una mala actitud hacia las cosas de Dios, nada tiene que ver lo que tienes delante de tus ojos. Todo tiene que ver lo que estás pensando y lo que estás sintiendo y cómo lo estás cultivando. ¿Por qué muchas personas no pueden tener un genuino fruto del Espíritu y manifestarlo en comunidad? Porque cultivan los resentimientos, cultivan las ofensas, cultivan las decepciones. Alguien dijo por ahí, y es muy cierto, tanto el amor como el odio, para que existan, se deben de cultivar todos los días. ¿Por qué hay personas que no te caen? Porque estás cultivando ese pensamiento y ese sentimiento. No es que te ofendan todos los días, es que no puedes superarles, porque estás cultivando en tu mente y en tu corazón cosas que no vale la pena cultivar. Y por esta razón puede ser que estés en un ambiente glorioso donde la presencia de Dios desciende, donde es más, eres tocado y hay manifestaciones de los carismas de Dios, pero terminando ese momento sigues siendo la misma persona. No manifiestas el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Por qué? Porque tú estás cultivando otra cosa dentro de tu corazón. Porque tú estás atesorando otra cosa en tu mente. Amén. Entonces es importante que entendamos que este libro está orientado a una nueva generación que nace libre. Ya no está ni siquiera experimentando la transición de la libertad, de la esclavitud hacia la libertad. Ya es una nueva generación, una generación que nace libre en el desierto. Amén. Y que son muy jóvenes. Solo van a entrar a la tierra prometida menores de 20 años. Porque todos los mayores de 20 años han muerto en el desierto, con excepción de aquellos que cuidan su actitud y aquellos que saben vivir bajo autoridad. Por eso el apóstol Pedro dice cosas como estas: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará a su debido tiempo. Amén. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Datos biográficos del libro de Deuteronomio. El tema principal es la renovación del pacto para con aquellos que habrán de entrar a la tierra prometida. Esto es muy importante porque Dios se revela a una nueva generación mostrándoles que Él es fiel. Amén. La fecha en la cual posiblemente Moisés escribió este libro data del 1400 antes de Cristo. Y el propósito es sencillo: preparar a una nueva generación para la obediencia, que incluye conquista. No es solo la conquista. Dios desea que esta nueva generación aprenda a obedecerle. Amén. Sobre los datos del autor, pues sabemos que es Moisés, y él está entregando en este compendio, en este libro, sus discursos finales. Ahora, se considera que Josué añadió los últimos versos tras la muerte de Moisés. Porque si usted lee el último capítulo de Deuteronomio, Moisés va al lugar que Dios le indica y él muere. Y después continúa todavía la narración mostrándonos qué es lo que va a suceder. Y en el libro siguiente, en el libro de Josué,
rotundamente y tajantemente Dios inspira a Josué para decir: mi siervo Moisés ha muerto. Ya en la siguiente ocasión, en la siguiente oportunidad, les hablaré sobre la trascendencia de esa expresión, porque esa expresión nos va a colocar, o nos va a conectar, mejor dicho, al Apocalipsis, donde se habla de los dos testigos, donde muchas personas afirman que uno de esos testigos es Moisés, pero de acuerdo a mi interpretación bíblica tengo las bases bíblicas suficientes para decirles que no es él. Pero lo veremos la semana que entra, así que no se lo pierda. ¿Ok? Datos arqueológicos interesantes sobre este libro. Bueno, pues la arqueología confirma el contexto histórico de los reyes vencidos por Moisés, que es el rey de Sihón y Og. Existieron las ciudades, los territorios y los pueblos como Hesbón y Basán. No hay inscripciones de la batalla, pero todos los escenarios bíblicos son reales y coherentes. ¿Quiénes son los contemporáneos bíblicos de Moisés al escribir este libro? Es Josué, quien va a ser el nuevo líder designado, y los ancianos de Israel. Amén. Ahora, entremos en materia. ¿Cuáles son las enseñanzas sobresalientes del libro de Deuteronomio? Y la primera enseñanza sobresaliente nos dice que debemos de amar a Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, amar a Dios debe de ser el fundamento de nuestra vida. No hay obediencia a Dios, no hay verdadera adoración a Dios si no hay una conexión espiritual real y vigente con Él. Vean lo que dice la Escritura allí en Deuteronomio capítulo 6. A partir del verso 4. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Y dice la Escritura así: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Fíjese, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios. Si nos vamos al original hebreo, la expresión para Señor es Elohim. Escucha, Israel, Elohim, nuestro Dios, pero Elohim significa dioses. Dios es nuestro Dios. Es el único Señor. Ama a Elohim, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, tenemos que aprender a amar a Dios aunque nos relacionemos con Él de forma distinta. Algunos cristianos se relacionan con Dios con mucha solemnidad, refiriéndome y apuntando al Padre. Incluso cuando oran, le hablan de usted, añadiendo a esto respeto, solemnidad. Algunos se relacionan de una manera distinta con Cristo y nos relacionamos de una manera diferente con el Espíritu Santo. Pero sabe, independientemente de cómo nos relacionemos con cada una de las tres personas de la divinidad, nuestra responsabilidad es tener un corazón para Dios. Por eso la Escritura dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tenemos que amar a Dios entregando todo lo que somos. Toda nuestra mente, toda nuestra capacidad, todo lo que somos. Amén. Porque de allí va a surgir
una obediencia trascendente y una adoración verdadera. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana que ellos adoraban lo que no conocían, mientras que los judíos adoraban lo que conocían. Pero ninguno de los dos cumplía con lo que Dios estaba esperando. De haber sido así, el Señor Jesucristo no hubiera expresado, pero viene la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, involucrando el corazón en espíritu y en verdad. Esto para muchos, amados hermanos, no es importante, pero la expresión del Señor Jesucristo lo indica de una manera trascendente. Usted al adorar, usted al obedecer, no tiene que limitarse solo con hacer lo que se le pide, tiene que involucrarse espiritualmente. Cada vez que usted canta, tiene que hacerlo con el corazón. Cada vez que usted adora, tiene que entregar todo lo que es. Y tiene que hacerlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. Por esto es tan trascendente las palabras de Moisés dadas al pueblo de Israel. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De allí va a brotar una obediencia trascendente y una adoración verdadera. Amén. 2, recordar lo que Dios ha hecho fortalece la fe. ¿Cuántos de nosotros no atravesamos por problemas? ¿Cuántos de nosotros no estamos conscientes de que en el mundo, tal y como lo expresó el Señor Jesucristo, enfrentaríamos aflicción? ¿Cuántos de nosotros no estamos conscientes de que en lo que resta del año vamos a atravesar por procesos difíciles? No sabemos cuáles. No sabemos cómo se presentarán, pero una cosa es segura, los días malos vendrán. Y por esta razón es que nosotros debemos de cultivar y proteger nuestra fe. Y una de las formas en las cuales nosotros cultivamos y protegemos nuestra fe es recordando lo que Dios ha hecho. Cada vez que tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, fortaleces tu fe, proteges tu fe. Y esto nos ayuda a calibrar nuestro corazón ante las adversidades presentes. Porque sabe, al conectarnos a Dios, al vincularnos a Él, hay algo que todo creyente debe tener, y es esperanza. Nosotros tenemos esperanza. David decía: estos confían en sus carros y en sus caballos. Ellos son vencidos y caen. Nosotros hemos depositado nuestra esperanza y nuestra confianza en el Señor Dios Todopoderoso. Y como consecuencia, en medio de la adversidad, nos mantenemos de pie. ¿Comprende eso? Entonces, si en los momentos de adversidad, en los momentos de dificultad, en los momentos de escasez, en los momentos de problemas, recordamos lo que Dios ha hecho, estamos nosotros cultivando y protegiendo nuestra fe. Recuerden lo que el Señor Jesucristo le dijo al apóstol Pedro: mira que Satanás los ha pedido para zarandearlos como al trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque es la fe lo que Satanás quiere arrebatarnos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y él se vale de las circunstancias que naturalmente enfrentamos en este mundo imperfecto y quebrado para intentar provocar en nosotros desconfianza hacia las promesas de Dios. Y por esta razón es que recordar vale tanto la pena. Porque cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho, lo que tú has vivido con Él, lo que tú has compartido con Él, tu fe entonces crece, se ensancha.
Y en medio de la dificultad, tú puedes confiar en que Dios cumplirá su propósito en ti. ¿Por qué? Porque no depende del momento en el que nos encontremos. Depende de la actitud con la que transitemos el momento. Y si tú tienes una fe correcta, tú vas a poder transitar ese proceso, por difícil que sea. Por eso el Señor Jesucristo no le dijo al apóstol Pedro: yo he orado por ti para que tu circunstancia acabe en breve, o para que Dios te cambie tu circunstancia. No, lo que al Señor le interesaba es que su fe no faltase. Cuando sientas que te está faltando la fe, después de orar y pedirle al Señor: auméntame la fe, recuerda todo lo que Dios ha hecho contigo. Sería muy bueno que cada uno de ustedes llevara una bitácora de cómo Dios le sorprende cada día. No le llevaría mucho. Incluso usted puede enviarse mensajes a sí mismo en WhatsApp. Y podría usted enviarse un mensaje diciendo: recuerda que hoy, 10 de febrero, Dios mostró su misericordia, su bondad, su amor para contigo de esta manera. Y cuando sienta que su fe está flaqueando, abre su chat personal y su yo del pasado le recordará todo lo que Dios ha hecho por usted. Y usted va a ver la grandeza de Dios y va a decir: ¿qué hago aquí dudando? ¿Qué hago aquí llorando? ¿Qué hago aquí flagelándome? Dios ha sido fiel conmigo en el pasado, seguirá siendo fiel en el presente y continuará siendo fiel en el futuro. Amén. Vea lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 2. Y Dios le habla a esta nueva generación a través de Moisés y les dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. Las pruebas tienen un propósito divino y el propósito divino jamás es destruirnos. El propósito divino es que tú y yo seamos edificados a partir de la conciencia que adquirimos al comprender los propósitos que Dios tiene para nosotros. Entonces, yo no tengo una respuesta para esta situación, pero puedo confiar en el propósito de Dios. A partir de eso, yo voy a edificar, yo voy a construir mi vida y voy a depender de Dios para lo que venga. Amén. 3. La palabra debe de transmitirse a la siguiente generación. Esto es muy importante. Y a Moisés le interesa que la nueva generación lo sepa. Amados hermanos, la fe no se hereda por sí sola. A veces no nos damos cuenta de esto y creemos que nuestros hijos son cristianos porque los llevamos a la iglesia. Nuestros hijos son salvos porque tienen una Biblia que incluso les dedicamos con mucho amor. Pero no nos hemos interesado en su educación y formación espiritual. Y puede ser que nuestros hijos vienen a la iglesia porque no les queda de otra. Puede ser que vienen a la iglesia porque el ambiente de iglesia les gusta. Puede ser que vienen a la iglesia porque tienen diferentes motivaciones, pero no necesariamente porque ellos conozcan a Dios. Y esto, amados hermanos, debería de hacernos reflexionar. Todos y cada uno de nosotros que estamos en autoridad, tenemos la responsabilidad de enseñar intencionalmente el Evangelio y la palabra de Dios en nuestra casa y en la iglesia. ¿Sabe? Esta presente generación está enfrentando un desafío muy grande.
Y uno de sus principales desafíos, que considero en este momento el más grande, son las redes sociales. Las redes sociales están distrayendo el corazón de una generación. La están moldeando para no profundizar en pensamiento, para evadir la autocrítica, para no estar dispuestos a asimilar procesos difíciles. Necesitamos nosotros preguntar por la senda antigua y regresar a ella. Y esto tiene que ver mucho, al hablar de nuestras familias, la iglesia, con inculcar la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en esta generación se está subestimando la enseñanza bíblica. Y muchos padres hoy día dicen, bueno, voy a llevar a mi hijo para que tenga una enseñanza de 1 hora, cuando esté expuesto a las redes sociales 6 o más horas. El ambiente de su escuela, el ambiente de sus amistades, ¿cómo contrarrestas toda la influencia del mundo sin enseñanza bíblica? Hay algo que yo les comparto siempre a los pastores de la red y que les comparto a ustedes como una estrategia para dirigir al grupo sobre el cual tú tienes responsabilidad. Y yo les digo a los pastores, si quieres que algo exista en tu iglesia, enséñalo. Si quieres que algo se muera en tu iglesia, enséñalo. Si tú quieres que algo sea una realidad en tu casa, enséñalo. Si quieres que existan cambios en los hábitos dentro de tu casa, enséñalo. No podemos esperar a que simplemente de repente un día nuestros hijos digan, yo tengo ganas de abrir la Biblia. Tenemos que inculcárselos, tenemos que persuadirlos, tenemos que motivarlos, tenemos que inspirarlos. Vean lo que la palabra del Señor nos enseña en Deuteronomio capítulo 6. Versos del 6 al 7. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, no solo los domingos. Nuestra vida espiritual, amados hermanos, no puede ser de domingo. Nadie puede dar lo que no tiene. Hace algunas reuniones hablaba con el equipo de alabanza y les decía que no venimos a esta casa a recibir, venimos a esta casa a ofrecer. ¿Por qué? Porque escrito está, y lo vimos nosotros cuando analizamos números. Dios dijo, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces no venimos a recibir, venimos a ofrecer. ¿Y qué vamos a ofrecer si somos cristianos de domingo, cristianos de quincena, cristianos mensuales, cristianos bimestrales? Por eso tiene tanto sentido la exhortación que nos da el autor a los Hebreos cuando dice, no dejándose de congregar, como muchos tienen por costumbre. Siglo primero, el Señor Jesucristo acaba de resucitar hace no más de 80 años y ya no se querían congregar. Hoy la gente pone pretexto para todo lo que tiene que ver con congregarse. ¿Por qué? Porque no ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Aman más el fútbol,
¿Conoce a alguien que ya esté haciendo planes para ir al partido inaugural en el Azteca? Estoy seguro que alguno de ustedes conoce a alguien. ¿Cuánto va a costar la entrada al partido inaugural en el Palomar del Azteca? Le puedo asegurar que alrededor de unos 22,000 pesos, tal vez más. En el Palomar del Azteca, no le hablo de los palcos ni de la zona baja. ¿Y qué dice esta persona? Que ama con toda su mente, con toda su fuerza y con toda su alma el fútbol. Yo no me lo voy a perder. ¿Cuándo va a haber otro partido inaugural de un mundial en México? Ya no voy a vivir para cuando vuelva a suceder. Ahí van mis 22,000. Oiga, ¿no quiere usted cooperar para evangelizar? Ay, no. No tengo. Pero para el fútbol, ¿saca la de oro o la platino? ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Por qué no estamos inculcándole a nuestros hijos que amar a Dios sobre todas las cosas es lo más importante? Porque no lo estamos viviendo nosotros. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Y dice la Escritura: incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Tenemos que hablarles constantemente a nuestros hijos de la palabra de Dios y hacerles preguntas difíciles. Hijo, ¿estás seguro de tu salvación? Porque ¿sabe cuál es nuestro problema? Lo damos por hecho. Y no sabemos si realmente nuestros hijos lo único que están acumulando es antigüedad dentro de la iglesia. ¿Qué necesitamos? Pues cumplir con la responsabilidad que la palabra del Señor nos enseña. Moisés le está hablando a una generación de futuros padres. Y les dice: no te debes de olvidar que si tus hijos han de servir al Señor es porque tienen una fe firme, y esa fe no vendrá a sus vidas por casualidad. Tienes que inculcárselas tú. Y algunos padres dicen: no, ya cuando crezca que decida. Si nosotros no los persuadimos, el mundo lo hará. Y el día de mañana tú solo vas a llorar. Muchos padres hoy dentro de las iglesias quieren traer a su adolescente rebelde, a su joven que ya no quiere asistir a la iglesia, con el pastor, y que el pastor mueva su mano y lo vuelva a Cristo en un instante. Esto no va a suceder. Eso es la consecuencia de nuestra indiferencia ante la formación de carácter espiritual en nuestros hijos. Escuchamos a nuestros hijos decir malas palabras, tener una mala conducta, y en lugar de ponerles un límite, en lugar de ser drásticos con ellos en el sentido de no tolerar esa clase de conducta, se lo celebramos, se lo solapamos. Porque muchos de nosotros todavía nos llegamos a sentir fracturados y decimos: pues ¿con qué calidad moral lo voy a corregir si yo ando peor? La Biblia dice que no amar al hijo es no corregirlo. Amarlo es disciplinarlo. Y mayormente cuando están en el periodo de formación. Por eso la Biblia dice: instruye al niño en el camino correcto, y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Pero esto no va a venir por casualidad. Tenemos nosotros que ser una ventaja para nuestros hijos. Y esa ventaja se debe de manifestar en el interés que nosotros mostremos para que ellos conozcan del Señor. Los niños de primaria conocen a muchos artistas del momento.
Muchos de ellos se saben hasta sus canciones. Pero tú les preguntas sobre su vida espiritual y no tienen vida espiritual. Nuestros hijos están rodeados de niños que no tienen vida espiritual en sus hogares. ¿Cómo estamos apuntalando su fe? ¿Con 2 clases a la semana de 1 hora? No podemos contrarrestar la influencia del mundo, el poder de las redes sociales, el poder de la música con 2 horas de enseñanza a la semana. Por eso la Escritura dice: incúlcaselas continuamente a tus hijos. Estas palabras que deben de estar grabadas en tu corazón, incúlcaselas a tus hijos. Enséñaselas. Necesitamos nosotros dedicar tiempo a instruir y formar a nuestros hijos si no queremos que el mundo nos los arrebate cuando crezcan. Muchos de nosotros hemos pensado que la mejor manera es obligándoles, en el tenor de que somos la autoridad. Y se utilizó por muchos años un pasaje bíblico que se tergiversó, en el cual, en palabras de la traducción de la Reina Valera versión 60, el Señor decía: fuérzalos a entrar, oblígalos a entrar. Pero la traducción más adecuada es: inspíralos, motívalos, persuádelos. Es decir, sé ejemplo para que deseen aquello de lo cual tú disfrutas. ¿Cómo nuestros hijos van a querer una vida espiritual si nos quejamos de todo lo que esa vida nos implica? Ay, hoy es día de culto, es de enseñanza, y el pastor se clava y se le olvida que uno tiene responsabilidades y tiempo. Discúlpenme, pues a mí me gusta enseñar. Perdón si soy desconsiderado, pero tus hijos lo escuchan y entonces ellos también dicen: ay, allí está el pastor, se va a tardar hoy un montón. ¿Cuál era la actitud de David al estar en la casa de Dios? Dice: yo me alegré con los que me dijeron: vamos a escuchar al pastor Samuel, que se tarda un buen. Y Pablo se tardaba más, Fíjense, él predicaba, iniciaba a las 8 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana del otro día. Se le durmió uno. Y yo predico 2 horas y ya se me duermen 10. Ya le gané a Pablo. Al menos en eso. Ok. Entonces, ¿queda claro esto? El énfasis de Deuteronomio es: no quiero perder la siguiente generación. Ahora, la pregunta obligada es: ¿estaremos ganando o perdiendo la siguiente generación? ¿Cómo vamos, iglesia? Porque nosotros somos parte de la iglesia militante. Pero, ¿qué hay con la generación que sigue? ¿Van a ser más comprometidos que nosotros? ¿Cómo nos va pintando el panorama? Creo que tenemos mucho que hacer, mucho trabajo que realizar. No podemos ser indolentes. Fíjese lo que expresa el Señor a través del profeta y dice: maldito el que hiciese indolentemente la obra de Jehová. Y esa es una expresión fuertísima, porque Dios está diciendo: maldito eres si teniendo el tiempo, teniendo la oportunidad, teniendo la capacidad para servirme, pretextas para no hacerlo. Dios nos libre. Dios nos libre de tener una actitud mezquina para su servicio. 4. La obediencia trae bendición, desobedecer provoca consecuencias. Y para esto
Podríamos leer todo el capítulo 28, pero vamos a leer solo una parte. Deuteronomio capítulo 28. Y vamos a leer los versos 1 y 2 y después leemos el verso 15. Dice la escritura así: si realmente escuchas al Señor tu Dios. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Porque muchos de nosotros solamente estamos oyendo la voz de Dios y no escuchándola. Escuchar implica comprensión, implica entendimiento. La voz de Dios no solo es un sonido, la voz de Dios tiene intención, la voz de Dios tiene significado, la voz de Dios trae dirección. Por eso es importante entender esto. Y Moisés le habla a esta nueva generación y él les dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios, y de acuerdo a ese entendimiento, de acuerdo a esa comprensión, de acuerdo a esa intencionalidad manifestada por Dios a tu corazón, de acuerdo a esa dirección que Dios te está dando, cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti y te acompañarán siempre. ¿Cuántos de ustedes están persiguiendo la bendición? Mal. Deberían dejar que la bendición viniera sobre de ustedes. ¿Cómo le hago? Obedece. Somos bien tercos y andamos corriendo tras la bendición, pues no la vamos a alcanzar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer, porque la escritura es clara y dice: si tú obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre de ti, no las tienes que corretear. De hecho, la Reina Valera traduce: y te alcanzarán. Es decir, yo me voy a echar a correr y la bendición no se va a quedar atrás, va a seguirme. Dice la escritura en el Salmo 1, en síntesis, que el hombre que obedece a Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo cuanto hace prospera. ¿Por qué? Porque sobre de su vida está la bendición, y a donde se mueva, la bendición le sigue. Donde quiera que vaya, donde quiera que esté, la bendición reposará sobre de su vida. No tiene que correr tras la bendición corre tras de él. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces te vuelves atractivo al propósito de Dios. Amén. Ahora, vea el verso 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre de ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Isaías se avienta una lista larguísima de maldiciones. A Dios gracias que tenemos a Jesucristo como mediador entre Dios y nosotros. Porque si no tuviéramos al Señor Jesucristo, ¿desde cuándo ya habríamos sido consumidos? Entonces, en Deuteronomio, Moisés quiere dejar bien claro a la siguiente generación: lo que Dios espera de ti para bendecirte es que le obedezcas. Pero si tienes un corazón necio y duro, vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. ¿Comprende esto? Ahora, podría esto sonar muy alarmista y decir: bueno, ¿quién de nosotros puede estar seguro y confiado de que ha sido perfecto? Pues ninguno. Por esta razón es que es tan importante
el que tengamos a Jesucristo como nuestro mediador, como nuestro abogado. Amén. Bien. Siguiente, por favor. Otra enseñanza sobresaliente es que Dios demanda justicia y compasión social. Esto es muy importante, amados hermanos, porque muchas veces solo estamos pensando en nosotros y tenemos que extender nuestras manos para ayudar a los necesitados. Deuteronomio capítulo 10. Vamos allá, Deuteronomio capítulo 10. Versos 18 y 19. Dice la escritura así: Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole alimentos y ropa. Asimismo, deben mostrar amor por los extranjeros, porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto. El apóstol Pedro dice que deberíamos ser hospedadores, porque al hacerlo, muchos recibieron ángeles sin darse cuenta. Nosotros debemos de tener un corazón para bendecir a las personas que están en necesidad. Le pongo un ejemplo que ocurre de manera cotidiana. Encontramos a una persona que está realizando sus artesanías y le preguntamos: a ver, madre, ¿cuánto cuesta esa servilleta para las tortillas? Está tejida a mano y te responde 150. Decimos: uy, qué caro, le doy 50. Cuando sabemos que ese es su sustento. Vamos a una tienda y nos venden algo que ni siquiera es de algodón por el doble. Y decimos: sí, está bien, cóbrese. Nuestra actitud hacia las personas que están en un estrato de vulnerabilidad debe de cambiar. Como hijos de Dios tenemos que cambiar. Y si tú tienes la posibilidad de comprarte un sándwich en el Oxxo o comprárselo a una persona que está en la salida del metro, yo te aconsejaría cómpraselo a esa persona que está en la salida del metro. Y en la medida de lo posible, mayormente tratándose de adultos, dale más de lo que te pide. Porque la palabra del Señor nos insta a no ser insensibles hacia las necesidades de los demás. Hay personas que se han vuelto muy insensibles hacia las necesidades de los adultos. Dicen: pues ahí tiene su pensión del bienestar, ¿no? Que la pensión le solucione la vida, ¿yo por qué le voy a dar? Incluso hubo un periodo donde estuvo muy fuerte esa tendencia de pensamiento. ¿Y qué nos insta la Biblia? A ser misericordiosos, a ayudar al necesitado. Y no necesitamos esperar a sacarnos la lotería para ayudar. Dios nos ha dado lo suficiente para bendecir. Y si a usted le duele dar, examine su corazón. Porque debería ser para todos los que podemos un motivo de alegría. Poder ayudar a otros. Amén. 6. No debemos olvidarnos de Dios en tiempos de prosperidad. Dios le recuerda a la nueva generación: vas a entrar a la tierra donde fluye leche y miel. No te olvides de Dios.
¿Cuántos de nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo quiero estudiar, dame un lugar en esa universidad? Dios nos concede el lugar y nos olvidamos de Dios. Dios, necesito una fuente de ingresos, dame un mejor empleo. Dios te responde y te olvidas de Dios. Dios, prospera mi negocio, ayúdame, mira, necesito. Dios en su misericordia nos lo concede y nos olvidamos de Él. Vean lo que dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, a partir del verso 11. Dice la palabra del Señor: pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus vacas y tus ovejas, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, el país donde eras esclavo. Dios nos ha prometido prosperarnos, que en la medida en la cual seamos prosperados, seamos más generosos, no más tacaños. ¿Entiende lo que le digo? Necesitamos cultivar el arte de la generosidad, porque solo de esa manera nos vamos a mantener sensibles al hecho de darle gracias a Dios por lo que tenemos. De otra manera vamos a empezar a creer que somos nosotros. Es mi fuerza, es mi capacidad, son mis contactos, es mi mucho esfuerzo, mi mucha entrega. No, nada de eso podríamos alcanzar si Él no nos diera la vida. Y créame, Dios les va a prosperar. Dios nos va a prosperar. Dios nos habrá de bendecir. No te olvides de Dios cuando estés en una mejor posición. Amén. 7. Liderar es también preparar a otros para llegar más lejos. El arte del liderazgo, amados hermanos, no se limita a ser la persona que está en autoridad y que busca que otros le obedezcan. El liderazgo debe de caracterizarse porque aquel que está en eminencia sirve a todos con amor y solicitud. Y una de las cualidades de un buen líder es que éste está preparando a otros para que vayan más lejos de lo que él pueda alcanzar. Un líder que no está preparando o desarrollando líderes no es un buen líder, aunque sea una persona con mucho carisma. ¿Por qué? Por la simple razón de que no somos eternos. Si queremos que nuestra vida trascienda, debe de trascender en la vida de aquellos que en este momento servimos y que el día de mañana tomarán nuestro lugar. Por eso es tan significante las palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Transmite lo que hay en ti a tantos como puedas. ¿Por qué? Porque de esa manera tu vida va a tener un mayor significado y una mayor trascendencia. Vean lo que nos enseña la Escritura allí en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, ¿lo tiene? Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, en la cima del monte Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extendía desde Galad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Negev y del valle de Jericó,
la ciudad de palmeras, hasta Zoar. Luego el Señor dijo: este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob para que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Qué fuertes palabras, ¿no? Moisés ha estado sirviendo al Señor diligentemente, no perfectamente, diligentemente. Y ahora Dios le dice: no vas a entrar. ¿Por qué? Porque Moisés mostró que no tenía lo necesario para dirigir a una nueva generación. Los liderazgos se conectan generacionalmente. Y mire, yo le puedo hablar a usted muy bien. Todavía puedo hablar a algunos jóvenes. Todavía puedo alcanzar a algunos adolescentes por causa de mi edad y el llamado de Dios. Pero en unos años después me va a costar más trabajo conectar con los futuros jóvenes. ¿Y qué se va a requerir? Un nuevo pastor. Ay, no, pastor, usted quédese hasta que tenga 100 años. Oiga, tanto me odia. No. Bueno, para mí pastorear es un privilegio, pero es pesadísimo. Hay pastores que, como Adonías, se aferran a los cuernos del altar. Y todo pastor debe de saber que debe servir al Señor con diligencia, mientras que aún pueda provocar fruto para la gloria de Dios. En el momento en el cual el fruto comienza a mermar y ya no hay conexión hacia la siguiente generación, es tiempo de que surja un nuevo pastor. Pero se tiene que ir forjando. 40 años estuvo Moisés en el desierto, liderando al pueblo de Israel. 40 años estuvo como discípulo Josué, hijo de Nun. Hay quienes quieren la tierra prometida sin el proceso del desierto. No. No se le puede entregar a alguien que no comparte tu espíritu algo tan importante y de tanta relevancia como lo es una posición ministerial de gobierno dentro de la iglesia, solo por el hecho de que esa persona tiene carisma. No, esa persona puede tener dones espirituales, esa persona puede tener cierto arraigo en la congregación, esa persona puede tener cierta influencia, pero si no comparte el espíritu, no es la persona idónea. ¿Entiende eso? Entonces, haríamos bien en pedirle a Dios: levanta al siguiente pastor. Eso no significa que sucederá la próxima semana o que usted estuviera orando en contra mía. No, al contrario, ayúdeme. Dígale a Dios: Señor, comienza a levantar al próximo pastor. El otro día estaba meditando sobre el reinado de Saúl y la unción sobre David. De que Samuel unge a David para ser rey de Israel, a que David toma la corona de Israel, pasan más de 15 años. Y David, escúcheme bien lo que voy a decir, llegó a ser lo que fue en gran medida por el liderazgo de Saúl sobre su vida. Queremos líderes perfectos. Queremos que nos presidan personas que prácticamente las confundimos con Cristo.
Y mire, no estoy diciendo que como líderes no debamos de reflejar a Jesús. Estoy enfatizando el extremo idolátrico en el cual muchos cristianos caen. Cuando deberíamos entender que para nuestra formación Dios nos está proveyendo no del liderazgo que queremos, sino del liderazgo que necesitamos. Y Josué necesitaba del liderazgo de Moisés. Pero ¿qué era lo que caracterizaba a Josué? Su continua cercanía a Moisés. Hay personas que han llegado a su servidor y me han dicho: no te dejaré, pero no hay conexión. Necesitamos nosotros pedirle a Dios, así como el Señor Jesucristo nos dijo: pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo no me voy a ofender si usted comienza a orar y decirle al Señor: levanta el futuro pastor. Necesitamos nosotros tener un corazón sensible y ojos abiertos a la necesidad del reino de los cielos. Y déjeme decírselo con toda honestidad: aunque yo quisiera, no puedo, porque soy humano y en algún momento no voy a poder continuar con este ministerio. Tendrá que venir otro pastor. ¿Comprende eso? Entonces hay que estar orando y hay que pedirle a Dios. Yo no me ofendo. A mí Dios me dio un ministerio, no un micrófono. Y tenemos nosotros que entender que los procesos de Dios son los procesos que verdaderamente vale la pena vivir. Porque Dios tiene a Moisés en la cima de la montaña y le dice: mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Esto es lo que le prometí a mi amigo Abraham y que voy a entregarle al pueblo de Israel, pero tú no vas a entrar con ellos. Tú no vas a dirigirlos en esta nueva etapa. No es algo personal, Moisés. Son etapas en la vida del propósito que tengo. Y fíjese, dice la Escritura, verso 5: allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho, y lo sepultó en Moab, en el valle que está frente a Bet-peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Los estudiosos y eruditos dicen que ya esta parte del verso 5 en adelante la escribe Josué. Ya la narrativa cambia. Y esto nos conecta a la epístola del apóstol Judas, donde en el ámbito espiritual nos narra que Satanás y Miguel se disputaban el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Eso es interesantísimo, pero hasta que lleguemos a Judas se lo explico. Es sencillo y es muy simple. Satanás quería poseer el cuerpo de Moisés para engañar al pueblo de Israel y volverlo hacia un culto de oscuridad. Pero Miguel no se lo permitía. ¿Por qué? Porque la instrucción del Señor era borrar todo vestigio del liderazgo de Moisés para permitir que el liderazgo de Josué creciera. Y estas nos enseña aquí la Escritura muchas estrategias sobre liderazgo, como el hecho de que deben de estar bien definidas las posiciones dentro de la iglesia. No puede haber una iglesia con 2 pastores. No puede haber un departamento con 2 líderes. Por eso está bien claramente definido quién es el líder y quién es el sublíder, o quienes forman parte del equipo. Pero hay una cabeza.
Eso es funcional. Pero al diablo le gusta distorsionar. Entonces, por esta razón es que se puntualiza el hecho de que muere Moisés. Y vea, verso 7. Moisés tenía 120 años cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista, ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de llanto y luto por su muerte. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Lea conmigo, porque Moisés puso sus manos sobre él. No solo hubo una transferencia de experiencias y conocimiento, sino que hubo una transferencia de espíritu. Y esto era evidente a través de la forma en la cual Josué veía la vida. Tú compartes el espíritu con aquellas personas que ven lo mismo que tú. Recuerde que hay 4 requisitos para poder promover a alguien espiritualmente. 4 pruebas. La primera prueba es la prueba del espíritu, la segunda prueba es la prueba del corazón, la tercera prueba es el peso y la cuarta prueba es la estatura. La prueba del espíritu. Jeremías capítulo 1, Dios le dice a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Y Jeremías responde, una vara de almendro. Y Dios le responde diciendo, bien has visto. Y entonces Dios cumple su propósito para él, porque antes de esto, antes de este examen, Dios le había dicho, te escogí desde el vientre de tu madre para hacerte profeta a las naciones, pero antes de promoverte, quiero saber si compartes mi espíritu. Mucha gente quiere que el pastor le promueva cuando hay evidencias de que no comparte su espíritu. Y cuando tú colocas en una posición de autoridad a una persona que no comparte tu espíritu o que está inconforme contigo, división segura, conflicto seguro. Entonces la primera prueba es la prueba del espíritu, Jeremías capítulo 1. La segunda prueba es la prueba del corazón. Y es importante en este sentido descubrir quienes comparten el corazón contigo a través de su obediencia y sujeción. El Señor Jesucristo dijo, ustedes comparten el corazón conmigo si verdaderamente y de todo corazón guardan mis mandamientos. Entonces es simple. Hay personas que no comparten su corazón contigo porque no son obedientes y no son sujetos. Algunos, los que más quieren guardar apariencias, obedecen, pero la obediencia es un acto externo. Lo que verdaderamente le da validez a la obediencia es lo que se produce en el corazón, lo cual es sujeción. La sujeción no es otra cosa sino el aceptar la voluntad de un tercero de forma pacífica en mi corazón. Entonces imagínese que usted viene conmigo y me dice, pastor, escuché que usted nos va a dar oportunidad de poder entonar un canto y a mí me gustaría entonar este canto. Yo le digo, sí, perfecto, ¿para cuándo? Nos ponemos de acuerdo. ¿Qué le parece en 3 semanas? Sí, está bien, en 3 semanas. Y llegan las 3 semanas y ese día yo le digo, ¿sabe qué? Hoy no va a poder ser. Está bien, no hay problema. No lo hizo, obedeció externamente, pero internamente usted ya tiene un conflicto conmigo. Usted no está obedeciendo. ¿Comprende? Cosas más sencillas, más simples. Oye, me gustaría que acomodaras las sillas de tal manera porque creo que se administra mejor el lugar. El pastor, ¿qué va a saber si nunca ha sido ujier? Sí fui, pero está bien. Entonces lo hacemos como a nosotros nos parece más fácil y no obedecemos. A veces no nos damos cuenta que en las cosas simples
Uno solamente observa y se da cuenta si esa persona tiene obediencia y sujeción en el corazón. 3, el peso. ¿Cómo se mide el peso de una persona para promoverla espiritualmente? En el libro de Daniel se nos habla de una mano que escribe en la pared. Y esa mano le dice al rey Belsasar, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Parte de esa traducción es, has sido pesado en balanza y no pesas lo que deberías de pesar. ¿Cuál fue el problema de este rey? Bueno, pues que durante el tiempo de su padre, el exilio del pueblo de Israel, se llevaron las copas del templo del Señor al tesoro de Nabucodonosor. Y cuando ascendió al poder su hijo, este hizo traer las copas del templo del Señor para emborracharse con ellas, cuando su padre anticipadamente ya había dicho que se debía de honrar al Señor, porque él daba y quitaba el reino a quien él quería. Bueno, Belsasar no sabe guardar pactos. Una persona que no sabe guardar su compromiso con Dios no es apta para el reino de los cielos. El Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: el que pone sus manos en el arado y ve atrás no es apto. Te has comprometido con algo, duele servir al Señor, duele llegar temprano, duele tener que entregar no solo tu tiempo, también tu esfuerzo, también tu economía y no ver resultados, duele. Pero es en tu persistencia y en tu fidelidad donde tú le das testimonio al cielo de que eres capaz de guardar tu compromiso para servir a Dios. Y hay personas que dicen, sí, pastor, cuente conmigo, y no los vuelvo a ver. No son personas que sepan guardar su compromiso, su pacto. A veces el arado duele, pero tenemos que perseverar viendo a Jesús. Amén. Y la última prueba para saber si esa persona está lista para ser promovida es la prueba de la estatura. Efesios capítulo 4 nos dice que al vivir la verdad en amor creceremos. En otras palabras, si eres una persona que te dispones a servir y lo haces de todo corazón y lo haces de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, tú eres una persona que está creciendo en el Señor. No eres infructífero. Estás activo en la obra de Dios. Y esas personas que cumplen con estos 4 requisitos son personas a las cuales el pastor puede promover hacia mayores niveles de responsabilidad. ¿Por qué? Porque están siendo probados. Amén. Mire, dentro de los líderes de la congregación yo le puedo asegurar que no son perfectos, pero lo que sí le puedo garantizar es que los he probado. Están cada uno en su proceso, pero esas 4 áreas las han cubierto. Y obviamente vamos a encontrar personas que son más maduras, personas que tienen más experiencia, personas que tienen otros dotes. Pero no debemos de menospreciar a ninguno. Porque si está en alguna posición es porque Dios primeramente se lo ha concedido. Y segundo, tiene el aval del pastor. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y dice, no impongas con ligereza tus manos. Es decir, no le des autoridad a cualquiera. Pásalo por el filtro. Y entonces te vas a ahorrar un sinfín de sinsabores y dolores de cabeza. Porque entiende una cosa, cuando impones tus manos sobre alguien para que esa persona comience a figurar como una autoridad dentro de la iglesia, tú estás representando, tú estás avalando la vida de esa persona. Amén. Bien, pues finalmente concluimos leyendo juntos Deuteronomio 32 del 46 al 47. Y dice así: guarden en su corazón
todo lo que les he declarado solemnemente este día, y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al otro lado del Jordán. Todos y cada uno de nosotros estamos viviendo un proceso. Tal vez no hemos vivido un proceso a la perfección, pero Dios sí es perfecto. Y su misericordia, su bondad por nosotros, es la que nos va a permitir disfrutar de todo aquello que Él nos ha prometido. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a dar gracias al Señor.